Para comenzar el video, introduciremos el caso de factorización por factor común número a través de una actividad. Factorice las siguientes expresiones algebraicas. Literal A: 4A menos 6. Muy bien. Para factorizar una expresión algebraica aplicando el método de factor común número, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Calcular el máximo común divisor entre todos los términos. Ahora bien, para realizar este proceso existen varios métodos que en este video no los explicaremos, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo calcularlo para que lo veas. Luego, el máximo común divisor entre 4 y 6 va a ser igual a 2. Este número pasaría a ser el factor común de la expresión algebraica y el segundo factor se obtiene aplicando el siguiente procedimiento. Paso número 2. Dividir cada término entre factor común. O sea, realizando los llamados cálculos auxiliares, tenemos que el primer término de la expresión algebraica, 4A, lo dividimos para el factor común, que es 2. Y simplificando, esto nos quedaría igual a 2A. Y este término sería nuestro primer término del segundo factor. De forma similar, se procede para el segundo término de la expresión algebraica, que sería menos 6 dividido para el factor común, que es 2, y simplificando, nos quedaría que esto es igual a menos 3, y este sería nuestro segundo término del segundo factor. Y esta sería la factorización de la expresión algebraica. Literal B: 14A menos 21B más 35. Muy bien. Para comenzar, debemos determinar primeramente el máximo común divisor entre 14, 21 y 35, que este va a ser igual a 7. Luego, este número pasaría a ser el primer factor y como segundo factor realizaremos nuestros cálculos auxiliares dividiendo el primer término de la expresión algebraica, 14A, para el factor común, que es 7. Y simplificando, nos quedaría que esto es igual a 2A. Y este sería nuestro primer término del segundo factor. De igual forma procedemos para el segundo término, menos 21B, lo dividimos para el factor común, que es 7. Simplificando, nos quedaría que esto sería igual a menos 3B. Este sería nuestro segundo término del segundo factor. Y por último, para el tercer término de la expresión algebraica, 35 dividido para el factor común, que es 7. Y simplificando, nos quedaría que esto es igual a 5. Y este sería nuestro tercer término del segundo factor. Y esta sería la factorización de la expresión algebraica. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Literal C: la expresión algebraica 8A menos 4B más 16C más 12D. Muy bien, comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre 8, 4, 16 y 12, que este va a ser igual a 4. Luego, el 4 sería nuestro primer factor y como segundo factor, realizando los cálculos auxiliares, tenemos el primer término, 8A, dividido para el factor común, que es 4. Simplificando, nos quedaría que esto es igual a 2A. Este sería nuestro primer término del segundo factor. Proseguimos con el segundo término, menos 4B, dividido para el factor común, que es 4. Simplificando, nos quedaría que esto es igual a menos B. Este sería nuestro segundo término
del segundo factor. Proseguimos con el tercer término, 16c, dividido para el factor común, que es 4. Simplificando, nos quedaría que esto es igual a 4c. Este sería nuestro tercer término del segundo factor. Y por último, el cuarto término, 12d, dividido para el factor común, que es 4. Y simplificando, nos quedaría que esto es igual a 3d. Y este sería el cuarto término del segundo factor. Muy bien. Siguiente literal. 9m menos 6n más 12p menos 18q. Comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre 9, 6, 12 y 18. Este va a ser igual a 3. Luego, el 3 sería nuestro factor común que multiplica a 9m dividido para 3, sería 3m menos 6n dividido para 3 va a ser igual a menos 2n. 12p dividido para 3 es igual a 4p. Y menos 18q dividido para 3 va a ser igual a menos 6q. Y veamos un último literal. Un 35avo x menos un 15avo y más un 20avo z. Muy bien. Comencemos entonces determinando el máximo común divisor entre un 35avo, un 15avo y un 20avo. Esto va a ser igual a un quinto. Luego, un quinto sería nuestro factor común que multiplica un 35avo x dividido para un quinto va a ser igual a un séptimo x menos un 15avo y dividido para un quinto va a ser igual a un tercio y más un 20avo z dividido para un quinto va a ser igual a un cuarto z. Y esta sería nuestra factorización. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí el caso de factorización aplicando el método de factor común número como parte del curso de factorización. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.